En Fundamentos de Matemáticas vamos a repasar el tema circunferencia con centro fuera del origen. Esto se refiere a que la circunferencia, su centro, no coincide con el centro del plano cartesiano. Pero vamos a ver las gráficas para que se entienda. Bueno, aquí primero tenemos ecuación de la circunferencia en forma ordinaria, que es esta x menos h más y menos k todo al cuadrado, igual aquí al cuadrado, igual a r al cuadrado, es decir, igual a radio al cuadrado. Después tenemos la ecuación en forma general. Esta es la ecuación en forma ordinaria, esta es la ecuación en forma general, que es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Vamos a empezar con las gráficas. En este caso tenemos el centro, que es 4,2. Si observan, aquí es el centro del plano cartesiano y el centro de circunferencia está aquí, no coinciden los centros. Entonces el centro es 4, 2. En x sería x y y. Este sería el eje de las x, este es el eje de las y. Siempre va primero x y luego y. Entonces en x4 es 1, 2, 3, 4. Trazamos perpendicular. En y es 2. Como ven, son positivos. 1, 2. Trazamos perpendicular. Este es el centro. O el radio es igual a 3. Son 3 de aquí. Es 1, 2, 3. Este sería el radio de aquí a acá. Entonces sería, te repito, es 4 perpendicular en x y 2 perpendicular. Es un radio 3. Te apoyas aquí y trazas tu circunferencia. Entonces sería 4 perpendicular, 2 perpendicular, centro, trazas tu circunferencia. Vamos con el ejemplo B, que es menos 5, 0, radio 4. Entonces en x es menos 5, x, y positivo, de aquí para acá es negativo, entonces sería 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como está aquí menos 5. Y como en y es 0, ni sube ni baja, permanece aquí. Entonces nuestro radio es 4, observa 1, 2, 3, 4. Entonces nuestro centro, trazamos nuestra circunferencia. Ese sería el ejemplo B. Vamos con el ejemplo C. En este caso es menos 3, menos 2. Entonces en x, aquí es el centro del plano cartesiano. En x es este x positivo y negativo, menos 3. 1, 2, 3. Trazamos perpendicular. En y es menos 2, el centro es 1, 2, negativo. Arriba positivo y para abajo negativo. Trazamos perpendicular y este es el centro. Ahora radio 2. Tomamos esta medida que es 1, 2 o 1, 2 como gustes. Ya con el compás y la medida 2 unidades nos apoyamos aquí el centro y trazamos nuestra circunferencia. Los siguientes ejercicios son determinar el centro y el radio a partir de la ecuación ordinaria. Aquí tienes x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. Esta es la ecuación ordinaria general, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces aquí este corresponde a x. Entonces anotamos c, como es negativo anotamos positivo, coma. Aquí en y, como es negativo anotamos positivo. Entre paréntesis, ahora igualamos r al cuadrado igual a 9, r al cuadrado igual a 9. Como es cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y 6 cuadrada de 9, pues obviamente es 3, por lo tanto el radio es igual a 3. Ya con este dato y con este dato ya puedes graficar. El B es x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 16. Si observas siempre cambias de signo, sería c, abres paréntesis, es menos, sería más 3, coma. Si aquí es más, aquí sería menos 2. Ahora igual a c al cuadrado igual a 16, c al cuadrado igual a 16. Este 2 pasa como raíz cuadrada. Y 6 cuadrada de 16 pues es 4, por lo tanto el radio es igual a 4. Con su centro y su radio ya gráficas. Entonces vamos a hacerlo más rápido. X menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Entonces anota c del centro. Si es menos sería más 4. Si es menos sería... Aquí hay un error. Si es menos aquí sería más 3. Entonces sería c 4, 3.
Esto está mal. Entonces sería el centro. Aquí como es 25, de 25 va a ser 5. Entonces con estos dos datos ya puedes construir tu gráfica de esta ecuación ordinaria. Espero te haya quedado claro el tema. Espero no tengas dudas. Puedes dejarme algún comentario, alguna sugerencia. No se te olvide inscribirte a mi canal, regalarme un like. Hasta la vista. Chao.